bueno que tenemos este tiempo de comunión How good it is that we have this time of communion con el Señor y su palabra. with the Lord and His Word. Me disculpan que no estoy acostumbrado a predicar con traductor, I excuse myself, I'm not accustomed to preach with a translator. entonces a veces voy demasiado rápido y se me olvida. Sometimes I'm going too fast and I forgot. Hace unos años atrás comenzamos a visitar una etnia en el sur de México. And years ago, we started to visit a group of ethnic, I believe it's called, in Mexico. Ellos son la etnia de los Celtal. There is the name of them, or the Sental. En esos años la mayoría no podían hablar español. In those days, they couldn't speak Spanish. Entonces cada vez que íbamos So every time we went there, había un hermano que tenía que traducir del español al celtal. so they had to translate from Spanish to their own language. Pero ya hace algunos años que no vamos, así que perdí esa habilidad. So I haven't gone there for years, so I lose that ability. Bien, vamos a volver a nuestro tema. Well, Yep. we're going back to our topic. Estamos pensando en la segunda consecuencia de amar al mundo. We are thinking on the second consequence of loving the world. Y es el hecho de que el amor al mundo nos va a llevar a adaptarnos a él. And the consequences are that to love the world, it will bring us to adapt ourselves to the world. El ejemplo más claro que nosotros tenemos de esto es la vida de Lot. And the clear example that we have in the Bible is the life of Lot. En contraste con la vida de Abraham, que era el creyente espiritual. In contrast with the life of Abraham, which was spiritual. Y es interesante que sepamos cada uno de nosotros It is very important that each one of us know que según vivimos nuestra vida cristiana, así será también nuestro final. that how we live our life, our Christian life, will be the end of our life. Si queremos terminar bien la vida física aquí en la tierra, debemos procurar vivir como Abraham vivió. If we want to end our lives, our days in here, with a good time, good age, we must live the life that Abraham lived. Eso implica también evitar vivir la vida que vivió Lot. And that also means that it has to avoid to live the life that Lot lived. Vemos entonces en el caso de Lot la manera en la cual él vivió su vida. So we see in the case of Lot, the way he lives his life. Él nos enseña algunas verdades que nosotros debemos aplicar en el tiempo presente. So he showed us some truths that we must apply in our time today. Por ejemplo, Lot nos muestra que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, So perhaps Lot show us that the true believer, que ama al mundo, no puede terminar bien. that the love, but loves the world, he will not end well. Tampoco no puede ser feliz. Also, he will not be happy. Todo en su vida es fracaso tras fracaso. Everything in his life is falling and falling. Y al final termina en una ruina total. At the end, he ends in a ruin. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 13 y capítulo 19 que nos hablan de Lot, When we see 13 and verse in chapter 19 in Genesis that speaks about Lot, no hay mucha evidencia de que Lot realmente haya sido un creyente. it doesn't show many evidences that Lot was a believer. Eso se debe al hecho de que el creyente carnal, su testimonio casi no se diferencia del incrédulo. And the reason is because a carnal believer, his testimony is not much different than the non-believer. Son prácticamente igual en la forma de ver la vida. So basically it's the same in a way to see them living life. Aunque el creyente carnal es salvo y el incrédulo no lo es, pero en la vida práctica son muy similares. Even so the carnal believer is saved, is a believer, but in the practical life as a believer, it doesn't match. Es fácil pensar que Lot no era creyente cuando solo conocemos su historia en el Antiguo Testamento. So it's easier to think that Lot was not a believer when we only know the story in the Old Testament.
Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos muestra que Lot era creyente. But when we go to the New Testament, it shows that Lot was a believer. Pero era un creyente que no vivió al nivel del deseo de Dios la vida cristiana. But he was a believer that didn't live his life according to the desire of God. Él vivió su vida a su manera. So he lives his life on his own way. No le dio importancia ni a Dios ni a la vida espiritual. He didn't care about God or his spiritual life. Y se dejó llevar por los deseos de la carne, And he was dragged by the desires of the flesh, los deseos de los ojos the desire of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the vain glory of the life. Ese fue el fuerte durante toda su vida. And that's how he was in his whole life. Sin embargo, cuando vemos el área espiritual de la vida de Lot, But when we see the spiritual life of Lot, nos damos cuenta que 3 veces en 2 versículos la Biblia dice que era justo. dijo Abraham, hermano. Abraham dijo. Lot. Even so, we see like two times that the Bible said that he was just. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versos 6 al 8. And then we're going to go to 2 Peter chapter 2, 6 and 8. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, note ahí, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. And it says in verse 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with on every true making, then and simple unto those that after shall live ungodly, and deliver just Lot, based with the faily conservation of the wicked. For the righteous man dwell among them, and in seeing and hearing wax his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. 3 veces se menciona en el pasaje que Lot era justo. So 3 times here is mentioned that Lot was just. El ser justo es un estado que comienza en el nivel posicional. Be just it begins in the state of possession. O sea, en Cristo nosotros somos justificados en el momento que creemos. So in Christ we are justified since the moment that we believe. Esa es la justificación posicional en Cristo. That's the justification that we possess in Christ. Existe la posibilidad de ser posicionalmente justos y prácticamente no ser justos o no vivir de manera justa. It can happen that you are just, but by Christ, but you're living unjustly. Y Lot era esta clase de creyente posicionalmente justo, pero vivió una vida contraria a la posición que tenía en Cristo. So this is the type of Christian that is justified but live unjust. Y es exactamente lo que pasa con nosotros en el tiempo actual cuando somos creyentes carnales en lugar de ser espirituales. So that's what happened today days with us as a believer, that we are believers but we are living in a carnal way. El creyente carnal puede ir a la iglesia, puede congregarse, pero no tiene verdadera devoción de estar donde está. The carnal believer, he may congregate, he may come to church, but doesn't have a conviction, doesn't have a way that he is want to please God. Y aunque sea un verdadero hijo de Dios, pero alejado de Dios, no puede ser feliz. But even so, he's a true believer, but when he depart from the Lord, he will never be happy or joyful. No puede terminar bien. He will not end well. Veamos las condiciones finales de la vida de Lot, porque Lot siempre fue un creyente, pero carnal.
let's see the conditions at the end of the days of Lot, because he always was a believer, but a carnal believer. Y vamos a ir viendo qué cosas caracterizaron el final de su vida. So we will see what things characterize the ends of his days. A manera de advertencia para nosotros por si estamos tratando de vivir carnalmente. In a way, in a warning for us, if we are trying to live in a carnal way. Vivir carnalmente solo va a traer consecuencias negativas a nuestra vida. So living in a carnal way, it always bring negative consequences to our life. Y vamos a llegar a ser esclavos entonces de el mundo. And we will become slaves of the world. Vamos a llegar a amar el sistema pecaminoso del mundo. And we will get to the point that we will love the system, the wicked system of the world. Veamos la primera condición de la vida de Lot. So let's see the first condition of the life of Lot. Lot termina pobre. So Lot and poor. La pobreza es una de las cosas que generalmente agobia a cualquier ser humano. Poverty is the things that it makes people worry about it. La pobreza le puede llevar a tomar decisiones sin importar el precio de ellas. When you are poor, you can make decisions that will bring consequences to you. Recordemos que Lot en su vida había logrado prestigio, poder y plata. Remember that in the time that Lot was in Sodom and Gomorrah, he earned prestige, power, and silver. Ya tenía algo de riquezas mientras estaba andando juntamente con Abraham. He already has some wealth. He was a wealthy man when he was with Abraham. Pero cuando él se separa de Abraham y ve toda la llanura del Jordán y todo lo que allí podía hacer, al parecer, evidentemente, su riqueza creció más. So when he saw the fields that he desired, when he saw toward the Jordan, and he thought that the wealth that he have, or the money that he have, it will grow. Pero en realidad, con el correr del tiempo, al final de los días de Lot, todo eso desaparece. But while he was going there, by the end of these days, all that wealthy life, or all the things that he had, they were gone. Y Lot entonces termina en pobreza material. So Lot ending being material and poor. Capítulo 19, versos 24 y 25. So we go on Genesis 19, 24 and 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. And he says, then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. Esta expresión de toda la llanura es exactamente la misma que Lot había visto, que se menciona en Génesis capítulo 13 y el verso 11. So the same, when it's mentioned here, the whole fields that were destroyed, that was the same places that Lot saw when he saw toward the Jordan in Sodom and Gomorrah. Y todo lo que Lot tenía allí fue convertido en cenizas. So everything that Lot had there was turning into ashes. El esfuerzo de años de vida laboral quedaron convertidos en cenizas. So the strength and all that he did to earn and to have wealth was destroyed and turned into ashes. En segundo lugar, Lot terminó viudo. In second place, he ended without wife. Quiero que vaya tomándose la idea de la desgracia o el caos del final de la vida de Lot. I want you to keep thinking and following the horrible end of days of Lot. Su esposa, que probablemente le dolía demasiado abandonar la comodidad, ve hacia atrás y se convierte en estatua de sal.
So his wife was so worried about all the material things that they have there, and she looked back. El verso 26 dice, Verse 26 says, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. and he said then in verse 26, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Note entonces ahora Lot es pobre, ya no hay prestigio, no hay poder, no hay plata. So see now, Lot is poor. He had no prestige. He had no power and no silver. Encima de eso es viudo. On top of that, he is widower. Y en tercer lugar, Lot termina viejo. And then third time, he ending as an old man. Verso 31 del capítulo 19. Verse 31 of chapter 19. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. So it says, verse 31, and then the firstborn say unto the younger, our father is old, and there is not a man in the earth to come unto us after the manner of all this earth. Piense por un momento, ¿para qué sirve alguien en esa condición? Just think about for what's good someone in that condition. Es pobre, Is poor, es viudo is a widow, y es viejo. and old. Ese es Lot. That was Lot. Pero esa puede llegar a ser nuestra vida si vivimos amando al mundo. But that could be our life if we continue loving the world. Ese puede ser nuestro final si vivimos carnalmente. And this could be our end if we live in a carnal way. Ese puede ser nuestro final si nos adaptamos a la cultura actual. So that could be the end of our day if we adapt ourselves to the culture, to the things of this world. Ese puede ser nuestro final si perdemos los principios morales. That could be our end if we lost our moral principles. Si alguien quedase viudo, pero con dinero, If la some- cosa es diferente. If someone is a widow and with money, things are different. Quizá alguien podría animarse por el dinero a cuidarlo. Maybe someone willing to come with this man for the money only. Pero si es pobre, viejo y viudo, no tiene nada que ofrecer. But if it's poor, widow, and with nothing and all, nothing can offer. En cuarto lugar, Lot termina encuevado, en una cueva. So in fourth place, Lot end in a cave. Versículo 30, capítulo 19, verso 30. In verse 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. So it says, verse 30, and Lot went up to out of Zoar and dwelt in the mountain, and his two daughters with him, for he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in the cave, he and his two daughters. Ir de una cueva a un hotel 5 estrellas es una cosa diferente. So going from a cave to a five-star hotel is a different thing. Pero ir de la comodidad a una cueva es muy difícil. But going from a good place to a cave is a difficult thing. Una cueva es el lugar que ninguna persona escogería para vivir. So a cave is a place that none of us or man would choose to live. Pero al parecer era lo único que podía darle a Lot cierta tranquilidad al estar lejos de la ciudad. But looks like this was the place that made Lot being comfortable, being far from the city. El creyente que ama al mundo y se adapta a él, al final va a terminar peor que el mismo mundo. So if a believer adapts himself to the world and follow the world, he will end even worse than the world. Y se va a degradar o degenerar más y más. And he will degrade more and more. Una vez que hemos comenzado el proceso de descenso moral, no sabemos dónde nos vamos a detener. So when someone's starting that type of life and is trying to descend
in his life. He don't know where he's going to end. Aunque con lo que sucedió después, quizá algunos no culparían directamente a Lot, pero él tenía un grado de culpabilidad. So maybe with the things that was about to happen with Lot, maybe some will blame Lot for this, but he have a little bit of guilt for this. Y vemos que en quinto lugar Lot termina en incesto. Capítulo 19, versos 31 y 36. Yes, we see that at the end, we see Lot living with his daughters. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Versículo 36. In verse 36, Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. in verse 36, it says, those were born, both the daughters of Lot, with child by their father. Ahí vemos el nivel de degradación al cual se puede llegar aún siendo creyente, aún siendo hijo de Dios. Pero una vez que determinamos alejarnos del Señor, hasta dónde nos vamos a degradar, no lo sabemos. So we see this is this how low we can come if we adapt ourselves to the world. Es por esa razón que a veces el creyente que se desvía llega a extremos inconcebibles. That's why the believer that depart from the Lord, it will come to make very worse or crazy things. Nos asusta saber hasta dónde un creyente o una creyente se degrada, se degenera. So we worry about it. We don't know how a believer, a sister or brother can degrade himself. Y es por esa razón que la vida de Lot es una lección que debe ser como llamado a la reflexión para nosotros. So the life of Lot, it could be like a calling to us to reflect ourselves what type of life we're living. Pero en sexto lugar, Lot terminó infeliz. But on the sixth place, Lot ending, I'm happy. Él no disfrutó de la vida cristiana. He didn't enjoy a Christian life. Él no disfrutó de una verdadera relación con el Señor. He didn't enjoy of a good relationship with God. Él no disfrutó de verdadera comunión entre los creyentes de su época. He didn't enjoy communion with the brothers at his time. Contrariamente, vivió una vida de angustia, The opposite, he lived an anguish life, una vida de aflicción, an affliction life, una vida de dolor. a painful life. Eso nos muestra que el verdadero creyente nunca puede ser feliz en el mundo. That demonstrates that a true believer never can be happy in the world. También nos muestra que el verdadero creyente, alejado del Señor, se puede degradar de manera inconcebible. So also demonstrate that a believer departing from God, he can degrade in a great manner. Y no se trata de traer a nuestra mente hermanos que conocemos que se han desviado. And this is not mentioned to bring to our memory brothers that have departed. El desvío, el fracaso de cada hermano en la iglesia debe ser un aviso para nosotros. So the failure or the falling of a brother in the church, it should be as a warning for us. Debe ayudarnos para poner nuestra barba en remojo. It should help us to pay attention what we are doing. Debe ayudarnos para recordar que no somos inmunes This should tells us that we're not immune. y que solo viviendo permanentemente en la presencia del Señor podemos terminar como Abraham. That only living permanently in the presence of God, we will end as Abraham. De lo contrario, existe el peligro de terminar como Lot. So the other way is the risk to end as Lot. El verdadero creyente nunca puede perder su salvación. The true believer cannot lose his salvation. Se puede degenerar You a may- cualquier nivel, He may decrease or degrade himself to any kind of level, pero por ser verdadero creyente nunca puede ser feliz lejos del Señor. but because he's a true believer, he never will be happy when he is away from the Lord.
Cada uno de nosotros puede examinarse. So each one of us can examine ourselves. ¿Tengo afinidad al mundo, al pecado? So I delight, or I'm okay with the sin and the world. ¿Soy feliz practicando el pecado? I am happy practicing sin. Si usted es feliz practicando el pecado, usted no es hijo de Dios. If you are pleased yourself by practicing sin, you are not a believer. Porque el verdadero creyente, aunque sea carnal, Because a true believer, even if he's a carnal believer, siempre le va a producir en su vida dolor pecar contra Dios. it always produces in his life pain when he sins against God. Va a haber aflicción al ver el mundo pecaminoso en el cual está. He will he will have affliction to see the world houses sinners. Y nunca va a disfrutar verdaderamente de la vida cristiana. So he will never enjoy a Christian life. Hasta este punto tenemos una lección para nosotros los creyentes de la actualidad. So to this point, we have a lesson for us, the actually believers. Es una advertencia en el Nuevo Testamento para pensar en la historia bíblica. Is a warning that we have in the New Testament to think in the biblical story. Romanos capítulo 15 y el verso 4. Romans 15 and verse 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, la historia, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. It says, for whatsoever things were writing for time were writing for us, for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Primera de Corintios capítulo 10, verso 6 y verso 10 al 12. 1 Corinthians 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 10 al 12. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. So I read 1 Corinthians chapter 10, verse 6 and 10 and verse 10. Vemos aquí en estas porciones de la Escritura We see here in these portions of the Scripture la razón por la cual se escribieron las historias de los del pasado. so the reason why the stories was written in the past. Dice Pablo, para nuestra enseñanza, Paul says that it is for our teaching, para darnos ejemplo a nosotros que vivimos el tiempo presente. to provide example for ourselves. Así que si queremos un modelo humano de creyente espiritual, tenemos que ver a Abraham. So if we need a example of a spiritual man, we should see Abraham. Y procurar vivir la vida de acuerdo a como Abraham la vivió. And living life according as Abraham lives. Y si pensamos vivir la vida carnal, que no deberíamos pensarlo, ahí tenemos los resultados en la vida But if del you're otro. thinking about living a carnal life, a Christian life, we shouldn't think about that. But if you are thinking, you have the results or the consequences. Y esto nos muestra que Dios en la Biblia And this teaches that God in the Bible, nos da dos clases de ejemplos en sentido general. He gives us two types of example in a general way. Ejemplos que nosotros debemos imitar Examples that we should imitate y ejemplos que nosotros debemos evitar. and things that we should avoid. Así que a través de los ejemplos que tenemos en la Biblia, But through the examples that we have in the Bible, nosotros podemos aprender cómo debemos vivir la vida cristiana. we should learn how we should live our Christian life. Nosotros podemos decidir la clase de vida que queremos vivir. We should desire to choose what type of life we want to live. Por lo tanto, usted y yo So you and I,
no necesitamos caer en adulterio para saber cuáles son sus consecuencias. So you and I don't need to fall in adultery to know the consequences. Lo que necesitamos para saber cuáles son las consecuencias de un adulterio So what we need to know what are the consequences of an adultery es conocer la historia bíblica del rey David. is to know the biblical story of King David. Y ahí tenemos entonces un ejemplo So there we have a an example. evitar para no caer en So adulterio. there is an example for us to not fall in adultery. Y de esa manera entonces eso sirvió o sirve o debe servirnos de ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. So in one way, this should help us. This is an example for those that are believers and are believers. Vamos ahora para pensar en la tercera consecuencia de amar al mundo. So now we're going to think a little and a second and a third consequence of loving the world. El amor al mundo nos va a llevar a desear ser como ellos. Loving the world will make us desire to be as they are. Y eso es precisamente lo que pasó con los israelitas. And that was what had happened with the Israelites. Ellos llegaron a desear otro sistema de vida. They come to desire to want a different type of life. Llegaron a desear otro estilo de culto. They come to desire or to want a different type of meeting or Otro estilo de adoración. a different way of adoration. Ellos llegaron a desear todo lo que las otras naciones practicaban. They came to desire to wish all the things that the other nations were doing. Poco a poco la nación se fue alejando del Señor. Little by little, the nation were departing from the Lord. Se fue adaptando a su cultura. And were adapting to their culture. Todos tenemos la capacidad de adaptabilidad, Everyone has the capacity to adapt ourselves, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. as in a spiritual aspect as in a physical aspect. Ahora debemos decidir a qué es que realmente me debo adaptar. So now is that we must choose to what should adapt myself. Si hay algo a lo cual me debo adaptar es a lo que agrada al Señor. If there is something that I should adapt myself, is adapt to those things that please the Lord. Es a lo que ayuda a mi vida espiritual. Is to what help to my the spiritual life. Eso es lo que debe desafiar a otros para seguir y servir mejor al Señor. That's what should challenge others to serve and obey better the Lord. Veamos que los israelitas llegaron a desear la forma de gobierno de las naciones vecinas. So we see that the Israelite people desire the way of ruling in other nations. O sea, ellos llegaron al punto de rechazar el sistema teocrático bajo el cual habían estado por muchos años. They came to the point to reject the way of ruling that they've been for many years before. La teocracia era la forma en la cual Dios había determinado que la nación de Israel iba a ser gobernada. O sea, Dios los iba a gobernar a ellos. So the theocracy, I think it's called, that's the way that God had desired how he will rule the nation. Y ellos estuvieron bajo el gobierno teocrático aproximadamente unos 400 años, They were under that government for 400 years. que es más o menos el periodo de tiempo que duró la época de los jueces. And that was the time that lasts the time of the judges. Pero luego ellos rechazaron ese gobierno y pidieron ser como las otras naciones. So they reject that government and the way of governing. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. So we're gonna go to Samuel, 1 Samuel 8, 5 through 9. Versos 5 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 5 al 9. First book of Samuel, 8, 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, y note el énfasis aquí, como tienen
todas las naciones. And it says in verse 5, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in the way. Now make us a king to judge us like all the nations. De esta manera vemos entonces que la nación pierde su identidad de pueblo singular con un gobierno teocrático. So there we see the people lose their way of the way of being singular people to a theocracy. Ellos quieren parecerse más a las naciones paganas. So they would like to look more like the pagan nations. Con el correr de los años ya no había mucha separación entre Israel y el resto de naciones. So after years, there were not much different between the nations and the nation of Israel. Ya ellos conocían parte del sistema de gobierno entre las naciones paganas. So they knew more of the way of governing in the pagan nations. Y les pareció bien a ellos rechazar su forma de gobierno para adherir la otra forma de gobierno. So it looks good for them to reject their own way of ruling to the government that the other nations had. A veces, hermanos, en la iglesia pasa lo mismo. Sometimes, brothers, in church happens the same. No queremos las normas que Dios estableció. We don't want the rules that God established. Rechazamos la forma de gobierno que Dios tiene en la iglesia. We reject the form of government that ruling that God have in church. Y queremos un sistema de gobierno antiescritural. And we would like to have a system of governing non-scriptural. O un sistema de gobierno que no califica según las escrituras. A type of government or governing that is not qualified by the scriptures. Uno de los sistemas de gobierno que lamentablemente se está acostumbrando la iglesia es al sistema unipastoral. So one of the ways that the church is accustomed is to have only one pastor. Muchas veces la iglesia se acostumbra a que sea un solo hombre el que haga y decida todo. Sometimes church accustomed to have only one pastor to do everything. Y el hombre mismo se acostumbra también a estar solo y no quiere que hayan otros en su entorno porque de alguna manera le conviene. So also the singular pastor or person ruling accustom himself to do everything by himself because he don't want anybody else to come and help with the things that he's doing. En la iglesia local nosotros encontramos el patrón para liderazgo y es un liderazgo de una pluralidad de ancianos. So we find the steps for a leadership in the church, which is a plurality. Son varios hombres puestos por el Espíritu Santo en una iglesia local. There is many men set by the Holy Spirit in the local church. Y no es un hombre sobre varias iglesias, ni siquiera tan solo una sola iglesia. And there is no one man over many churches, not even in one church. Versos 19 y 20 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. So the verse is in there, so you can read it. En segundo lugar, ellos también imitaron su forma de adoración. Note que primero imitan su forma de gobierno. So you see, they imitate the form of governing, but now they imitate the form of adoration or worshiping God. Ahora están imitando su forma de adoración. Quieren adorar como los demás. So now they limitate themselves the way of adoration. They want to adore as the other ones are doing. Dios había establecido la manera a través de la cual el pueblo debería de adorarle. God had established the way, the manner in which the people must worship him. Las naciones paganas tenían su forma de adorar a sus dioses o sus ídolos. The pagan nations have their own way to worship their gods and their idols. Por la familiaridad, al parecer, los israelitas conocían la forma en la cual adoraban las naciones paganas. Because they probably were familiar
with them, and they knew the way they worship their gods. Entonces ahora no solo quieren un gobierno diferente, sino un estilo de adoración diferente. So now they not only want a different type of governing, but they want a different type or style to worshiping. Esto nos muestra que cuando comenzamos a alejarnos de la verdad, So that demonstrates that when we start to depart from the truth, nunca sabemos dónde vamos a parar. we will never knew where we will end. Porque hacemos un cambio primero, luego otro y luego otro y luego otro. Because we made a change, then another change, then another change. Y cuando nosotros hacemos la comparación de cómo estamos viviendo la vida cristiana en cómo se debería de vivir o la vivieron otros, vemos cuánto nos hemos alejado. So then we will see the comparison of our life as a Christian life with, we compare with others, then and also we will see what the difference is. Toda desviación de nosotros del camino correcto es tomado o considerado por Dios como pecado, como malo. So every desviation or distracting in our life is considered as a sin. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes, versos 7 al 12, ahí vemos el cambio de la forma de adoración. 2 Kings 17:7. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, y los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no debéis hacer esto. Ahí vemos entonces cómo se degradaron ellos a la manera de las naciones. So now we see them, how they degrade themselves on a manner of the nations. Pero ellos también, en tercer lugar, imitaron todas las costumbres de las naciones. So in third place, they imitate all the customs of the nations. O sea, ellos perdieron completamente su identidad de pueblo de Dios. So they lose completely their identity as a people of God. Tenían un gobierno como los enemigos de Dios. They have a government as the enemies of God. Adoraban como los enemigos de Dios. They're worshiping as the enemies of God. Y adhirieron para ellos las costumbres de los enemigos de Dios. And they add the customs of the enemies. Capítulo 16, siempre el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos 1 al 4. Chapter 16 of 2 Kings 1 through 4. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de las leyes de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Capítulo 17, verso 15. Y desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos,
y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y luego en cuarto lugar, And now in fourth place, ellos perdieron su distintivo de pueblo de Dios y se convirtieron en refrán. so they lose their destiny of them as a people of God. Y es importante, hermanos, preguntarnos, ¿hemos perdido nuestro distintivo? We have lost our destiny, ¿O todavía se puede personalmente distinguir entre usted como creyente y el que no es creyente? or till today will still they be able to tell between you as a believer and non-believer? ¿Todavía se puede diferenciar entre la reunión de una iglesia y una reunión social? Can we see a difference between a Christian or a church, a meeting at the church and a social meeting? ¿Todavía tenemos orden en el desarrollo de las reuniones de nuestras iglesias? We still have order in the developing of meetings at church, ¿O estamos tratando de imitar de afuera? or we're still trying to imitate from outside? Recordemos, una vez que empezamos la desviación, no sabemos dónde parar. So let's think about, since we start the desviation, then we don't know where to stop. Entonces, hermanos, el amor al mundo nos va a llevar a desear ser como ellos. Este es un ejemplo para evitar. So then, brothers, loving the world, it will make us desire to be as them. Y en el poco tiempo que nos queda, veamos dos consecuencias más de amar al mundo. La cuarta consecuencia, el amor al mundo nos llevará a querer combinar las cosas de Dios con las del mundo. So the four consequences are going to bring us to combine the worldly and the holiness. Eso es como querer tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo. No That sé is- si el derecho o el izquierdo. That is almost like to have a foot on the world and foot on the church. Eso es querer agradar a Dios, pero también a lo que no es Dios. So that is that we want to please God, but also please the world. Pero eso es a lo que nos lleva el amor al mundo. But that is what it brings us, when we love the world. La nación de Israel otra vez volvió a caer en esta situación. Los judíos lo hicieron. So the Jewish people, that nation also fall on this type of problem again. Y es importante ver que esto fue generación tras generación. It is very important to see that this was a generation after generation. In En el Israel. segundo libro de Reyes, capítulo 17, In the second book of Kings, chapter 17, versículo 32 en adelante, lo vemos allí. 32 and on, we can see that there. Note que ellos querían combinar lo de Dios y lo del diablo, So you see lo de that Dios y lo del mundo. they want to combine the God things and the devil things, the God things and the world things, Lo santo y lo pecaminoso, the holy and the and sin, and lo bueno y lo malo, good and bad, la verdad y el error. the truth and light. Trataban de vivir esa clase de vida. They were trying to live that type of life. Dice el verso 32, temían a Jehová y hacían del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Y así lo vemos consecutivamente haciendo eso. Algo que según ellos agradaba a Dios, pero a la vez también lo otro. So we see in a way that they were doing this, they were thinking that they were pleasing God, but also they were pleasing the world. Eso es como cuando usted y yo estamos adorando al Señor, recordando al Señor, hablando del Señor, pero a la vez practicando alguna tradición satánica y diabólica del entorno en el cual vivimos. It is almost like when we come here to praise to the Lord's Supper, and we come here and we adore God, but then we are practicing some diabolic or bad things or sin in our life. Y eso muestra, hermanos, que estamos perdiendo nuestra identidad porque poco a poco nos hemos ido adaptando al sistema. So that means that we're losing our identity because every time we are coming more like the system of this world. Nosotros nos adaptamos
Nuestros hijos se adaptan y nuestros nietos también. We adapt ourselves, our children, our sons adapt, and also our grandsons will adapt too. Mire el verso 41. See verse 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Es importante ver, hermano, It is important to see, brothers, y darnos cuenta el poder de la influencia. and to know the power of the influence. Nosotros debemos ser una influencia positiva sobre nuestros hijos We must be a positive influence to our sons y sobre nuestros nietos. and over our grandsons. Aunque no estamos viviendo en la etapa de los hijos ni de los nietos porque somos más antiguos, Amen. So we're not living the time of our grandsons, pero debemos enseñarles a mantenerse en las sendas antiguas. but we are not at all. But we should teach them to conduct themselves in the old path and the old way. No podemos servir a dos señores a la vez y estar bien con los dos. Eso es imposible. La Biblia dice que no se puede. We cannot serve two gods or two lords at the same time. Bible says that cannot be happen. La Biblia también nos enseña que no podemos ser amigos de Dios y a la misma vez también amigos del mundo. So the No Bi- se puede dar. the Bible- O ama a Dios o ama al mundo. The Bible teaches that we cannot be friend with God and friend with the devil, with the world. Y la quinta consecuencia de amar al mundo es que el amor al mundo nos va a llevar a abandonar al Señor y su obra And the fifth thing is that to love the world, it will make us or bring to us to abandon the Lord and abandon the work. y tenemos allí el ejemplo de Demas. And we had the example of Demas. Demas fue un buen creyente. Demas was a good Christian. Durante una época de su vida fue un creyente serio. During some time in his life, he was a serious believer. Tuvo que haber sido así para que Pablo lo escogiera como parte del equipo de trabajo que él tenía en la obra. It has to be like that in order that Paul choose him and bring him as a part of the people that were working with him. Y Pablo lo incluye por lo menos 2 veces en sus saludos, en Colosenses 4:14 y Filemón verso 24. So at least in Colossians and also in Philippians, Paul mentioned him with greetings. Eso muestra que Demas tuvo que haber sido un buen hermano, That demonstrates that Demas could be a brother. dinámico, It was a good brother, dynamic quizá brother. responsable, He may be responsible, pero no cuidó el amor o la afinidad o la permisividad a cuestiones mundanas. but he didn't care or he didn't taking care the way that he perceived the things in the world. Y cuando Pablo ya está viejo de edad, But when Paul was old of age, está en la cárcel y solo, he was at jail and alone, escribiendo su último escrito que tenemos, que fue 2 Timoteo. writing his last letter, which was Timothy. Tiene esta triste nota: porque Demas me ha desamparado, So- amando a este mundo. So he had the last, said phrase that he said, or part that he says that Demas has forsaken me, loving more the world. Debemos reflexionar, hermanos, y recordar que los deslices pequeños Let us, producen grandes caídas. let's remember, brother, that the small sliding can cause a great falling. Podemos comenzar con afinidad a ciertas